¿Y si la ruta a la seguridad nos lleva a un futuro que no deseamos? En este video exploraremos las advertencias de Hayek en Camino de Servidumbre. Veremos cómo la planificación centralizada puede amenazar nuestra libertad, la verdad y el camino hacia el totalitarismo. Prepárense para una perspectiva que desafía lo establecido. El abandono de la libertad. A veces, cuando una civilización enfrenta sus mayores desafíos, tiende a mirar a todas partes, excepto a sí misma. Nos negamos a aceptar que las crisis que nos asedian, los males que creíamos erradicados, podrían ser, paradójicamente, el resultado de nuestros propios anhelos más nobles. Y si el camino que elegimos, aquel que prometía un futuro brillante, nos estuviera llevando en la dirección equivocada. Imaginen esto. En los 25 años previos al estallido de las grandes guerras del siglo XX, la civilización occidental, la misma que se enorgullecía de su progreso y libertad, comenzó a desviarse. Poco a poco, casi imperceptiblemente, nos alejamos de las ideas fundamentales que nos forjaron. Y aquí está el giro irónico. La batalla que se libraba en los campos de guerra era en su esencia un conflicto de ideas que ya estaba gestándose en el corazón de Europa. Hayek nos advierte sobre un abandono gradual de la libertad económica y con ella de la libertad personal y política. Es una elección que la historia ya nos había dado. Pensadores del siglo XIX como Tocqueville y Lord Acton ya lo habían dicho alto y claro. El socialismo, con sus promesas de igualdad y control, no era el camino a la utopía, sino a la esclavitud. Pero en nuestro afán de progreso, hicimos oídos sordos. Nos dirigimos con paso firme hacia el socialismo y al mirar a nuestro alrededor, vimos surgir una nueva forma de servidumbre. No es solo que ignoramos a gigantes como Adam Smith o David Hume, es que estábamos dando la espalda a una tradición mucho más profunda, el individualismo que heredamos de figuras como Erasmo, Montaigne, Cicerón, Pericles. El individualismo en su esencia es respeto. Respeto por el individuo, por sus opiniones, por sus gustos. Es la creencia de que cada persona debe ser libre de desarrollar sus talentos únicos. La modernidad europea floreció liberando al individuo de las cadenas de la costumbre y permitiéndole forjar su propio destino. El comercio prosperó, el progreso material fue asombroso, pero justo cuando alcanzamos la cima, apareció un sentimiento de poder ilimitado y con él la ambición. Empezamos a ver esos principios que hicieron posible el progreso como meros obstáculos para un avance aún más rápido. Es importante aclarar, Hayek no es un defensor ciego del laissez-faire rígido o el libre mercado. Él mismo criticaba esa postura inflexible de algunos liberales, pero eso es muy diferente de la planificación centralizada. La idea de que una civilización industrial compleja necesita una dirección central es para Hayek una profunda malinterpretación de cómo funciona la competencia. Es como intentar dirigir una orquesta inmensa con una sola batuta, sin permitir que los músicos interactúen libremente. Cambiamos nuestra actitud, dejamos de confiar en las fuerzas espontáneas del mercado para abrazar una dirección consciente de todas las fuerzas sociales. Y este cambio de rumbo intelectual, curiosamente,
coincidió con una exportación masiva de ideas desde Alemania hacia el resto del mundo, marcando una inversión de la influencia que antes venía de Inglaterra. El socialismo, esa gran utopía, se vendió bajo el estandarte de la libertad, pero Hayek nos revela una verdad incómoda. Sus fundadores, aquellos visionarios en Francia, sabían que sus ideas solo podían implementarse a través de un gobierno dictatorial. Piensen en Saint-Simon, uno de los primeros planificadores modernos, que proponía tratar como cuadrúpedos a quienes osaran desobedecer sus juntas de planificación. Para ellos, la libertad de pensamiento no era un ideal, sino un mal radical. Fue solo cuando las corrientes democráticas de 1848 comenzaron a soplar que el socialismo se vistió con ropajes de libertad, prometiendo una nueva libertad, una libertad económica. Pero Tocqueville, con su aguda visión, ya había percibido la contradicción. La democracia, en su esencia, busca la igualdad en la libertad. El socialismo, por el contrario, busca la igualdad en la coerción, en la servidumbre. Y aquí viene una de las afirmaciones más impactantes de Hayek: la extraordinaria semejanza entre el fascismo y el comunismo. Ambas son nuevas tiranías que surgen de las mismas tendencias colectivistas. Comunistas como Max Eastman, íntimo de Lenin, llegaron a admitir que el estalinismo no solo era peor que el fascismo, sino que el estalinismo era socialismo, el acompañamiento político inevitable de la nacionalización y la colectivización. Otros observadores llegaron a la misma conclusión: el socialismo conduce a la dictadura. Walter Lippmann lo resumió así: la dirección organizada, la planificación total, lleva a la uniformidad. Aquí radica gran parte de la confusión. La palabra socialismo se usa de mil maneras, para hablar de justicia social, de mayor igualdad, pero Hayek es claro: en su esencia el socialismo significa la nacionalización de los medios de producción y la planificación económica centralizada. El colectivismo es el concepto más amplio, que abarca todas las formas de economía planificada, y el socialismo es solo una de sus muchas caras. Las discusiones entre socialistas y liberales a menudo se pierden en los fines, cuando la clave está en los métodos. Hayek insiste en que la opresión y la tiranía que él analiza provienen de los métodos del colectivismo, sin importar cuán nobles sean los fines a los que se aplican. La planificación se hizo popular porque la gente anhelaba un tratamiento racional de los problemas comunes, pero para los planificadores modernos, la planificación va mucho más allá de establecer un marco estable para que los individuos prosperen. Para ellos, implica una dirección colectiva y consciente de todas las fuerzas sociales hacia metas preestablecidas. Y aquí está el dilema central: competencia o dirección centralizada. Estos son principios alternativos para resolver el mismo problema. Intentar mezclarlos es un error, porque el resultado es peor que si se hubiera confiado plenamente en uno solo. La planificación y la competencia solo pueden coexistir para planificar la competencia, es decir, para establecer las reglas del juego, no para planificar contra la competencia, es decir, para eliminarla. La crítica de Hayek no es contra cualquier forma de regulación, sino contra aquella planificación que busca erradicar la competencia. Un argumento recurrente de los defensores de la planificación es que es inevitable. Dicen que el avance tecnológico, la complejidad del mundo moderno,
han eliminado la competencia, haciendo de la planificación centralizada una necesidad. Hayek lo refuta categóricamente. Esta creencia no tiene fundamento. La tendencia al monopolio y la planificación no es un hecho objetivo, impuesto por la tecnología, sino el resultado de ideas propagadas durante décadas de políticas activas. Sí, el monopolio ha crecido, pero su extensión a menudo se exagera. Hayek argumenta que no es una consecuencia necesaria del progreso tecnológico. De hecho, en muchos casos, la eficiencia máxima se alcanza en empresas de tamaño moderado, no gigantes. La historia, sobre todo la alemana, demuestra que la supresión de la competencia fue una política deliberada, un instrumento al servicio de un ideal de planificación. Lejos de ser un sistema para tiempos simples, la competencia es para Hayek el único método eficaz para coordinar la asombrosa complejidad de la división del trabajo en las condiciones modernas. Precisamente cuando la cantidad de factores a considerar es tan inmensa que ninguna mente individual puede abarcarlos, la descentralización se vuelve vital. El sistema de precios es el genio que permite esta coordinación descentralizada. Transmite información de manera impersonal, permitiendo que cada uno ajuste sus actividades sin una dirección central explícita. Sin este sistema, esta increíble telaraña de conocimiento disperso, la civilización moderna jamás habría alcanzado su grado de diferenciación, complejidad y flexibilidad. Y aquí reside un peligro sutil. El movimiento pro planificación a menudo atrae a idealistas con un objetivo único, especialistas con una visión limitada. Hayek nos advierte que precisamente los hombres más ansiosos por planificar la sociedad serían los más peligrosos si se les diera el poder de hacerlo. Serían intolerantes a los planes de los demás. La coordinación para Hayek no es una especialidad técnica de economistas que pueden controlarlo todo. El verdadero economista postula un método, el de la competencia, que logra la coordinación sin un dictador omnisciente, manteniendo frenos impersonales y ciegos a los esfuerzos individuales, garantizando la libertad en medio de la complejidad. Democracia y control. Cuando el Estado controla una parte significativa de la riqueza de una nación, como el 53% estimado en Alemania en el 28, sus decisiones influyen tanto en el resto del sistema económico que indirectamente llega a dominar casi toda la vida económica. En un escenario así, cada fin individual depende de la acción estatal y los valores que guían al Estado deberán abarcar la mayoría de los objetivos personales. La popularidad de la economía dirigida a menudo se basa en la promesa de una mayor prosperidad o el bienestar común. Sin embargo, este acuerdo es solo sobre el mecanismo de planificación, no sobre los fines específicos que el plan debe lograr. Cuando el Poder Ejecutivo tiene que traducir la demanda de un plan único en uno particular, surge una inevitable falta de consenso sobre los objetivos precisos. Esto es como un grupo que acuerda pasar un día juntos sin ponerse de acuerdo en el destino. Lo que resulta es una excursión que la mayoría no desea. La planificación centralizada exige un consenso sobre muchísimas más cuestiones de lo habitual en una sociedad libre, forzando un acuerdo sobre todo para que cualquier acción sea posible. Es innegable que las asambleas democráticas son incapaces de implementar un plan económico detallado e integral, artículo por artículo, ya que un plan coherente debe responder a una concepción unitaria. Esta ineficacia genera insatisfacción
con las instituciones democráticas y una creciente demanda de que la dirección económica se ponga fuera de la política, en manos de expertos o funcionarios permanentes. Pensadores como H. J. Laskin ya preveían que un gobierno socialista reduciría las funciones del Parlamento a poco más que el examen de reclamaciones y la discusión de principios generales, apoyándose en una legislación delegada para evitar la obstrucción. Este sistema amenaza la democracia misma. El sistema de decisión por mayoría es inapropiado para una tarea que requiere un acuerdo sobre la dirección completa de los recursos nacionales, pues no hay razón para que exista una mayoría sobre cada una de las innumerables vías de acción posible. Esto lleva inevitablemente a la imposición de la voluntad de una minoría, que es el grupo más grande capaz de llegar a un acuerdo sobre la cuestión disputada. Hayek enfatiza que la democracia es un medio utilitario para salvaguardar la paz interna y la libertad individual, no un fin en sí misma. Si la democracia se propone una meta que exige el uso de un poder no guiado por reglas fijas, se convertirá en un poder arbitrario, y al ser dominada por un credo colectivista, se destruirá a sí misma inevitablemente. La planificación, según Hayek, conduce a la dictadura porque esta es el instrumento más eficaz para la coerción e inculcación de ideales, indispensable para la planificación central a gran escala. La planificación económica centralizada es fundamentalmente incompatible con el principio del Estado de Derecho. Para Hayek, el Estado de Derecho implica que el Estado, en todas sus acciones, está sometido a normas fijas, generales y conocidas de antemano. Esto permite a los individuos prever cómo se usarán los poderes coercitivos de la autoridad y planificar sus asuntos personales con certeza. Bajo este principio, el Estado se limita a establecer las condiciones bajo las cuales se pueden usar los recursos, dejando a los individuos la libertad de decidir los fines para los que los utilizarán. Estas normas deben ser formales, no dirigirse a necesidades individuales específicas y ser lo suficientemente duraderas para que no se sepa a quién favorecerán o perjudicarán en particular. Por el contrario, la planificación económica colectivista exige que la autoridad planificadora no pueda sujetarse a normas generales y formales. Tiene que atender a las necesidades específicas de las personas a medida que surgen, eligiendo deliberadamente entre ellas y estableciendo diferencias de mérito entre las necesidades de diversos individuos. Decisiones sobre, por ejemplo, la producción de cerdos o el precio de calzado se pueden deducir de principios formales, dependen de las circunstancias del momento y al tomarlas siempre será necesario sopesar los intereses de distintos grupos y personas. Al final, las opiniones de alguien decidirán qué intereses son más importantes y estas opiniones se convierten en ley, imponiendo una nueva jerarquía de discriminación. A medida que la planificación se extiende, se hace necesario adaptar un número creciente de disposiciones legales a lo que se considera, entre paréntesis, justo o razonable, lo que aumenta la discrecionalidad de los jueces y autoridades. Hayek señala que el declive del Estado de Derecho había avanzado en Alemania mucho antes de Hitler y que una política avanzada hacia la planificación totalitaria ya había realizado gran parte de la obra que Hitler completó. La igualdad formal ante la ley es incompatible con cualquier actividad estatal dirigida a la igualación material o sustantiva de los individuos.
ya que para lograr el mismo resultado en personas diferentes, estas deben ser tratadas de manera diferente. Hayek critica la confusión de que el liberalismo significa inacción estatal. La cuestión crucial no es si el Estado debe actuar o interferir, sino si la acción del Estado puede ser prevista por el individuo para planificar sus propios asuntos. Si el Estado puede controlar el uso de sus instrumentos y frustrar los esfuerzos individuales, entonces no se observa el principio liberal. Finalmente, Hayek concluye que el Estado de Derecho implica un límite al alcance de la legislación, restringiéndola a normas generales y formales. Otorgar al Estado poderes ilimitados, incluso legalmente, convierte en las normas más arbitrarias en legales, permitiendo a una democracia establecer el despotismo más completo imaginable. Los planificadores a menudo prometen que la dirección autoritaria se aplicará solo a cuestiones económicas, liberando así una mayor libertad en otras esferas de la vida consideradas entre paréntesis superiores. Sin embargo, Hayek desmiente esta promesa, afirmando que el control de la producción de riqueza, los medios económicos, equivale al control de la vida humana entera, puesto que todos los fines humanos, ya sean materiales, intelectuales o espirituales, compiten por los mismos medios económicos limitados. Un control total sobre los medios necesariamente implica un control total sobre todos los fines. Para Hayek, la elección que la gente desea evitar no es si deben elegir, sino si ellos deben elegir en lugar de que otros decidan por ellos. La creencia de que una economía planificada produciría sustancialmente más que un sistema de competencia o que los problemas de producción ya están resueltos es una falsedad palpable que ha servido a la propaganda socialista, pero que no se sostiene con un análisis serio. Incluso si los planificadores ya no defienden la planificación por su productividad superior, sino por una distribución más justa y equitativa, la búsqueda de una distribución preestablecida sigue sugiriendo la planificación de todo el sistema económico. A diferencia de épocas anteriores, donde la regulación económica era limitada y el individuo conservaba una amplia esfera de libertad en actividades no reguladas, la división del trabajo moderno ha hecho que casi todas las actividades sean parte de un proceso social. Por lo tanto, la sustitución de la competencia por la planificación centralizada requeriría una dirección central de una parte mucho mayor de nuestras vidas, lo que jamás se intentó antes, abarcando incluso el ocio y las actividades que no se consideran puramente económicas. Hayek señala que una crítica común al sistema de competencia es que es ciego. No obstante, él lo considera un mérito similar a la justicia, ya que no hace acepción de personas. La incapacidad de predecir quién tendrá éxito o fracasará, y la distribución impersonal de recompensas y castigos minimiza la ofensa a la dignidad individual. Sufrir la adversidad debido a la mala suerte es menos degradante que ser sometido deliberadamente a la decisión de una autoridad. En una sociedad planificada, la posición y el bienestar de cada persona no serían el resultado de fuerzas impersonales, sino de una decisión deliberada de la autoridad. Esto significa que los esfuerzos individuales para mejorar la posición propia se dirigirían no a prever y adaptarse a circunstancias incontrolables, sino a influir a la autoridad que posee todo el poder. Esto transforma la vida social en un sistema donde ningún camino para la riqueza ni el honor existiría, salvo a través del gobierno. Una vez que el Estado asume la tarea de planificar toda la vida económica, la cuestión de la posición que merece cada individuo y grupo
se convierte inevitablemente en el problema político central. Dado que solo el poder coercitivo del Estado decidirá lo que cada uno poseerá, la única forma efectiva de poder será la participación en el ejercicio de este poder directivo. No existirán cuestiones puramente económicas o sociales que no sean en esencia cuestiones políticas, pues su solución dependerá exclusivamente de quien detenta el poder coercitivo y cuyas opiniones prevalecen. Hayek evoca la famosa frase de Lenin, ¿quién a quién?, como el resumen del problema central de una sociedad socialista. ¿Quién planifica a quién? ¿Quién dirige y domina a quién? ¿Quién asigna a los demás su puesto en la vida? ¿Y quién tendrá lo que otros le han adjudicado? La demanda de el predominio de la política sobre la economía implica la sustitución de un poder económico que es siempre limitado por el otro, del que no hay escape. El poder económico en manos de particulares es un instrumento de coerción limitado. Sin embargo, centralizado como instrumento de poder político, crea un grado de dependencia que apenas se distingue de la esclavitud. La planificación no solo transfiere el poder, sino que los aumenta infinitamente al concentrar en una sola entidad el poder que antes estaba disperso entre muchos. Seguridad y libertad. Hayek nos invita a diferenciar entre dos tipos de seguridad económica. La primera, una seguridad limitada, busca garantizar un sostenimiento básico para todos, comida, techo, ropa y asistencia estatal frente a riesgos comunes como enfermedades o accidentes. Este tipo de seguridad, argumenta Hayek, no amenaza nuestra libertad general y puede complementarse con el sistema de mercado. Incluso la gestión de fluctuaciones económicas y el desempleo masivo, si bien requieren planificación, no demandan reemplazar el mercado. Sin embargo, la seguridad absoluta es otra cosa. Esta busca asegurar un nivel de vida específico o una posición determinada para una persona o grupo, garantizando un ingreso que se cree merecido. Hayek es tajante. Esta ambición es incompatible con la libertad de elegir nuestro propio camino. Conceder seguridad absoluta a unos implica necesariamente aumentar la inseguridad de otros, convirtiéndolo en un privilegio. Si la remuneración ya no depende de la utilidad sino de lo que una autoridad considera justo, perdemos la conexión con la meritocracia. En un sistema así, con el Estado como único empleador, la disidencia puede significar un lento declive, ya que el principio "el que no trabaje no comerá" se transforma en "el que no obedezca no comerá". Esto nos lleva a una encrucijada, o una sociedad de intercambio donde asumimos riesgos, a uno de tipo militar, donde la seguridad se logra a expensas de la libertad. La búsqueda constante de seguridad total, paradójicamente, genera más inseguridad y una brecha creciente entre los protegidos y los marginados. La libertad, nos recuerda Hayek, tiene un precio, y sacrificarla por una seguridad que sin ella carece de valor es un grave error. Es una creencia peligrosa pensar que los aspectos más oscuros de los regímenes totalitarios son meros accidentes. Hayek demuestra cómo los elementos más indeseables de una sociedad tienden a ascender en estos sistemas, basándose en tres razones fundamentales. Primero, la uniformidad de valores. Mientras más educadas e inteligentes son las personas, más diversas son sus opiniones. Para lograr un consenso amplio, el régimen debe apelar a los instintos más primitivos y comunes de la sociedad. Segundo, la necesidad de un grupo central homogéneo. Un régimen totalitario necesita un núcleo grande y sumiso, dispuesto a obedecer ciegamente para imponer su disciplina. Los mejores, con sus ideas propias,
no encajan en este molde. Tercero, la disposición a la inmoralidad. Implementa un plan totalitario a menudo requiere acciones intrínsecamente inmorales, fusilamientos, exterminio de enfermos, traslados forzosos. Para el colectivista, el fin justifica cualquier medio, disolviendo la moral individual. Aquellos en el poder deben ser literalmente capaces de cualquier cosa, careciendo de principios. Los puestos de control, como la Gestapo, atraen a los brutales y faltos de escrúpulos, donde la capacidad de cometer atrocidades se convierte en un camino al poder. La concentración de poder en una sola entidad no solo lo transfiere, sino que lo amplifica infinitamente, generando una dependencia que raya en la esclavitud. Los regímenes totalitarios manipulan la información y la verdad para asegurar la lealtad y la eficiencia. Para que el sistema funcione, la gente debe creer que los objetivos del régimen son suyos. Esto se logra a través de una propaganda coordinada que influye en todas las mentes, una coordinación de todas las mentes. Cuando el Estado controla todas las fuentes de información, puede moldear las mentes sin que ni siquiera los más inteligentes puedan escapar por completo a esa influencia. Los hechos y las teorías se convierten en parte de una doctrina oficial inmutable. La crítica y la duda pública se eliminan porque debilitan el apoyo. Se oculta cualquier información que pueda generar dudas sobre la competencia del gobierno o descontento, incluyendo comparaciones desfavorables. Incluso la ciencia, el arte y el ocio deben justificar su existencia mediante un propósito social consciente, eliminando la espontaneidad. La palabra verdad pierde su significado original. Ya no es algo que se encuentra, sino algo establecido por la autoridad, mutable según las necesidades del esfuerzo organizado. Esto crea un ambiente de escepticismo sobre la verdad, donde las diferencias de opinión se resuelven por imposición política. Las raíces socialistas del totalitarismo. Hayek desafía la noción de que el nacionalsocialismo fue una aberración irracional o una simple reacción contra el capitalismo. Para él, fue la culminación de una larga evolución ideológica con profundas raíces socialistas. Observadores de la época notaron la extraordinaria semejanza entre fascismo y comunismo, e incluso consideraron el estalinismo como un acompañamiento político inevitable de la nacionalización y colectivización. Resulta revelador que muchos líderes nazis y fascistas, como Mussolini, Laval o Quisling, tuvieran orígenes socialistas. En Alemania, la transición de joven comunista a nazi era común, ya que ambos partidos competían por el favor del mismo tipo de mentalidad y compartían un profundo odio al liberalismo. Para Hayek, el verdadero conflicto en Alemania no era entre derecha e izquierda, sino entre factores socialistas rivales. El nacionalsocialismo surgió de una base antiliberal y anticapitalista. Intelectuales influyentes, muchos de ellos ex-marxistas o influenciados por el socialismo, como Werner Sombart, Johann Plench, Walter Rathenau, Friedrich Naumann, Oswald Spencer y Arthur Moelgen, desarrollaron una ideología que priorizaba la organización y el Estado por encima de la libertad individual y el mercado. Criticaban ferozmente el liberalismo y la democracia, abogando por una planificación centralizada de todos los aspectos de la vida. El resentimiento de la baja clase media, que se sentía ignorada frente a los trabajadores industriales organizados, fue crucial en el ascenso del fascismo y el nacionalsocialismo, ofreciendo un
socialismo de la clase media. En definitiva, el predominio de las ideas socialistas más que el prusianismo fue lo que Alemania tuvo en común con Italia y Rusia en la gestación del totalitarismo. Hayek lanza una advertencia crucial. A pesar de la creencia común de que las atrocidades totalitarias no podrían ocurrir en Inglaterra, las condiciones allí están mostrando una peligrosa similitud con la Alemania de hace décadas. Observaba una preocupante convergencia ideológica donde la derecha y la izquierda coincidían en visiones económicas y en una oposición al liberalismo que antes definía la política inglesa. Hay una creciente veneración al Estado, una admiración por el poder y la organización en todos los aspectos de la vida, mientras que ideales típicamente ingleses como la libertad son ahora vistos con desprecio. Hayek traza paralelos con la militarización de la vida económica que Keynes criticó en Alemania en 1915, una descripción que ahora resuena con muchas propuestas británicas contemporáneas. Señalaba que muchos de los escritos que preparan el terreno para una orientación totalitaria en Inglaterra provenían de idealistas sinceros, cuyas ideas, paradójicamente, conducen a la regimentación y la supresión de la libertad. Cita a E. H. Carr como un ejemplo prominente, quien subordina la moralidad a la política y justifica la producción de opiniones en masa, viéndola como un corolario de la producción de bienes en masa. Carr incluso afirma que la revolución que impulsó todo movimiento político importante desde la Primera Guerra Mundial ha sido una revolución contra el liberalismo y el laissez-faire. Hayek también critica a científicos que con una actitud científica entre comillas similar a la alemana abogaban por una organización científica de la sociedad, considerando la libertad como un concepto difícil para la ciencia y que la libertad de ser singular no es un valor científico. La amenaza más inmediata provenía del apoyo conjunto del capital organizado y el trabajo organizado a la organización monopolista de la industria. Si esta tendencia continuaba, el camino hacia el totalitarismo era inexorable. Los empresarios que buscaban la protección estatal para disfrutar de los beneficios sin los riesgos, pronto descubrirían que el Estado los controlará por completo. Este segmento examina la compleja relación entre las aspiraciones materiales y los ideales socialistas. Hayek argumenta que sobrevalorar la seguridad económica a expensas de la libertad es una ruta peligrosa, aunque la generación actual dice dar menos peso a lo económico. En realidad se guía por doctrinas económicas y promesas de un fin del hombre económico. La libertad individual, según Hayek, es incompatible con la supremacía de un único objetivo al que se subordine toda la sociedad. La única excepción es la guerra o desastres temporales, donde un sacrificio momentáneo de la libertad puede asegurar su preservación futura, pero nunca como modelo de organización permanente. El objetivo de la plena ocupación o seguridad a toda costa es especialmente arriesgado si se busca a cualquier precio, ya que puede llevar a medidas cortoplacistas y perjudiciales. La resistencia sindical a la reducción de salarios en industrias sobrepobladas, por ejemplo, podría forzar transferencias de trabajo. La civilización ha prosperado gracias a la sumisión a las fuerzas impersonales del mercado, lo que permitió una coordinación tan compleja que ningún individuo o planificador podría abarcar. La negativa a someterse a estas fuerzas impersonales
nos lleva a la sumisión a un poder arbitrario de otros hombres, lo cual es mucho más penoso. La sociedad moderna tiende a valorar cada vez más las condiciones materiales y la seguridad de grupos específicos, sacrificando ilusiones del siglo XIX como la libertad, la independencia, la honestidad intelectual y el respeto por el individuo. Existe una creciente indiferencia hacia las injusticias individuales infligidas por el Estado en intereses de un grupo, incluso condonando violaciones de derechos elementales como los traslados forzosos de poblaciones. Las virtudes británicas más preciadas, independencia, iniciativa, tolerancia, están siendo erosionadas por el avance del colectivismo y la centralización. Hayek concluye que para construir un mundo mejor es crucial recuperar la fe en los valores tradicionales de libertad individual, reconocer los errores recientes y liberar las energías creadoras del individuo en lugar de seguir planificando y dirigiendo cada aspecto de la vida. Hayek aborda las implicaciones del colectivismo y la planificación en las relaciones internacionales, destacando cómo el abandono del liberalismo del siglo XIX ha tenido un alto costo global. La planificación económica a escala nacional, al cerrarse a influencias externas, inevitablemente genera fricciones internacionales y restringe el movimiento de personas y bienes. Si las relaciones económicas se convierten en relaciones entre naciones organizadas como cuerpos comerciales, esto conducirá a conflictos de fuerza entre ellas, reemplazando la lucha de la competencia por una lucha real entre estados armados sin sujeción a una ley superior. El riesgo es derrotar al nacionalsocialismo solo para crear un mundo de múltiples socialismos nacionales, igualmente totalitarios, nacionalistas y en conflicto recurrente. Una planificación económica internacional a cargo de una institución supranacional no solo no resolverá estos problemas, sino que los agravará. La falta de acuerdo sobre valores y fines entre pueblos diversos aumentaría la necesidad de recurrir a la fuerza y la coacción. No existen bases morales comunes para una justicia distributiva internacional que justifique que un pescador noruego sacrifique por un portugués o que un campesino francés pague más impuestos para la industrialización de Italia. La idea de que una dirección centralizada de la vida económica de muchos pueblos puede lograrse democráticamente es una fatal ilusión. Hayek afirma que el concepto alemán de una economía de gran espacio solo puede ser implementada por una raza de amos, entre comillas, que imponga brutalmente sus fines e ideas, haciendo inevitable la brutalidad y el desprecio de los deseos de los pueblos pequeños. La solución no es dar más poder a instituciones económicas internacionales irresponsables, sino establecer un poder político superior que mantenga a raya los intereses económicos y actúe como árbitro imparcial. Este poder debe ser prohibitivo, no directivo, es decir, capaz de prohibir acciones dañinas, pero no de ordenar qué hacer. El progreso depende de que las grandes potencias victoriosas se sometan a un sistema de normas que están dispuestas a imponer a los demás. El camino de servidumbre de Hayek es una advertencia atemporal. La búsqueda de una seguridad y planificación total, por nobles que sean sus intenciones, puede erosionar fatalmente nuestra libertad. Nos urge a ser vigilantes, a defender los principios de libertad individual y a recordar que el progreso verdadero florece solo donde los individuos son libres para elegir y actuar. Si te gustan este tipo de videos, deja tu comentario y nos vemos en la próxima.